Buenas tardes, mi nombre es Galizac Hernández Vargas del 205i. Este es un video para la tarea del submódulo 1 sobre la introducción a la computación. En 1642, Blaise Pascal, que es este hombre de estrella, científico francés, desarrolló la primera máquina de cálculo del tamaño de una caja del tamaño de unos zapatos, a base de engranes que al girarse realizaban sumas y restas. Su nombre era la Pascalina. 30 años después, el filósofo matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz mejoró el invento de Pascal, desarrollando una máquina que, además de sumar y restar, podía multiplicar, dividir y calcular raíces cuadradas, que es este buen hombre de acá. En 1833, Charles Babbage, profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, propuso una máquina a la que él mismo denominó máquina analítica. En el diseño de esta máquina se incluían los siguientes elementos. Esta es un ejemplo de la máquina. Los elementos eran una entrada de datos, una unidad de memoria o almacenamiento, unidad aritmética o molino, impresión automática de salida, control de secuencia de programa y una exactitud de 20 cifras. En ese tiempo, Babbage había diseñado un prototipo de computadora que existiría 100 años más tarde. 10 años después, en 1843, Lady Augusta Ada, brillante matemática, ayudó a mejorar el trabajo de Babbage. Propuso nuevas metodologías y diseños de programas, conceptos de subrutina, iteración y salto condicional. Por esta razón es considerada como la primera programadora. Más tarde bautizaron un lenguaje de programación con su nombre Ada. En 1801, Joseph Marie Jacquard inventó en Francia un telar mecánico que utilizaba una serie de tarjetas perforadoras que controlaban el funcionamiento de este telar, que vienen siendo esta foto de acá. En 1880 el Censo de Estados Unidos de América se realizó y tabuló totalmente a mano. Sus resultados obtuvieron hasta que ya era tiempo de realizar el censo de 1890. Sin embargo, durante esos años empezaron a producirse nuevas máquinas que facilitaban el procesamiento de información. Y en 1890 el doctor Hermann Hollerith perfeccionó y mejoró las tarjetas perforadas para su uso en los censos de este mismo país. Más tarde fundó una compañía para explotar sus inventos que posteriormente se convertiría en IBM. Pasamos ahora a la primera generación de las computadoras. Se podría decir que la abuela o la tatarabuela de las computadoras actuales. Estas se basaron de 1946 a 1959. Constituían de bulbos al vacío, tenían un gran tamaño, generaban una emisión de calor muy grande, consumían demasiada energía, sus procesos eran muy limitados, se limitaban a nada más la suma, resta, multiplicación y división. Poca capacidad de almacenamiento, solamente de tarjetas perforadas. La segunda generación fue de 1959 a 1964. Consistían ahora de transistores. Estas eran más pequeñas y más veloces. Su costo disminuyó considerablemente. Aparece el lenguaje de programación de alto nivel y su uso era exclusivo de la milicia. Pasamos a la tercera generación de 1964 a 1971. Su tamaño disminuye considerablemente. Ya constituye de circuitos integrados. Aumentan la capacidad del proceso y almacenamiento de esta.
También tenía compatibilidad con programas y se empiezan a comercializar las computadoras de tercera generación. En la cuarta generación nos vamos de 1971 a los finales de los 80, donde ahora existe un procesador. Hay una miniaturización de los componentes eléctricos. Su costo fue menor y tenía mayores capacidades. Surgen los sistemas operativos y los programas y son utilizadas para computadoras personales de escritorio, y aquí se crean lo que son las computadoras, las PC y las Macintosh. Pasamos a la quinta generación. Por cierto, esta es la tercera generación. La cuarta, perdón. La de los 70, los 80, que es esta. Pasamos a la quinta generación, que es de los finales de los 80 al principio del siglo XXI, donde ya existe un microprocesador. Hay otra vez una miniaturización de los componentes eléctricos. Aumenta exageradamente las capacidades de proceso de datos y almacenamiento de estos mismos. Aparecen un sinfín de periféricos. Los periféricos vienen siendo lo que es el teclado, el mouse o el ratón, los audífonos, lo que es el monitor, la pantalla. Esos son los periféricos. Ya hay una accesibilidad a todos los usuarios, y aquí, aparte de que están las PC y las Macintosh, aparecen las laptops y los de bolsillo, que los de bolsillo vienen siendo los teléfonos celulares. Y pasamos a la generación actual, a la sexta generación, que viene siendo del 2000 a la actualidad 2020, que serían ahora sí que las PC que son ahora consideradas gamer o profesional o master race, que vienen incluyendo ahora internet. Se basan con la realidad virtual, tienen inteligencia artificial, nanotecnología, tecnología portable e implantes de silicona. Cada sistema de cómputo tiene elementos, que son 5 elementos, que viene siendo el hardware, software, el humanware, los procedimientos y datos y conectividad. En el hardware son todos esos elementos físicos que integran una computadora, lo que viene siendo el procesador, tarjeta madre, memoria RAM, la fuente de poder, tarjeta de video también. Se clasifican en varias, que serían los dispositivos de entrada, de almacenamiento, de salida y una unidad central de procesamiento. Ahí también va incluido lo que es el monitor y todas esas cosas. Pasamos a lo que es ahora el software, que viene siendo básicamente los programas, sistemas operativos y utilerías que se le instalan a la computadora, que sería el software de aplicación, el sistema operativo y los lenguajes de programación. Pasamos al humanware, que ahora sí que son las personas o los usuarios que utilizan estos recursos, tanto del hardware como del software, para programar y realizar algún trabajo de oficina o una tarea en la computadora de estas personas. Se clasifican en dos usuarios, que vienen siendo los usuarios expertos y los inexpertos. Y pasamos al cuarto elemento, que serían los procedimientos. Vienen siendo